Hola, soy tu amiga Ana Luisa y este es nuestro programa Resplandece. El tema de hoy, la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 del 1 al 13 nos dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Cuando las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y como tardaba el novio, todas cabecearon y se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó gritar: «¡He aquí el novio! ¡Salid a recibirle!». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y alistaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «No sea que nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los vendedores, y comprad para vosotras mismas». Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco». En el capítulo 25 de Mateo está la parábola de las 10 vírgenes, luego está la de los talentos y enseguida está el famoso pasaje sobre el juicio universal. Las tres se refieren al mismo tema: cristianos verdaderos y falsos. Todos profesan conocer a Cristo. La parábola de las 10 vírgenes enfatiza la importancia de prepararnos para el regreso de Cristo. Parábola de los talentos enfatiza la importancia de que Cristo no se encuentre en su regreso, siendo fieles sobre aquello que nos ha confiado. El juicio a las naciones enfatiza la importancia de que Cristo nos encuentre en su regreso habiendo sido generosos. Nos enfocaremos en esta ocasión en la parábola de las 10 vírgenes. Para poder entender mejor la parábola es conocer la costumbre judía con respecto a una boda. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces el reino de los cielos será semejante a. Siempre que leemos esto, debemos entender: así será el final de los tiempos. Ellas eran todas del mismo género, ellas eran todas vírgenes. En otras palabras, ellas eran todas creyentes. Esta parábola es una advertencia para nosotros como cristianos. ¿Estamos preparados para el regreso de Cristo? En el siguiente versículo dice: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Todas tenían la misma apariencia, eran vírgenes, tenían lámparas, esperaban al mismo novio y todas se durmieron. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La misma actitud del siervo malo que dice: «Mi señor tarda en venir», y actúan conforme a esto, no tomaron consigo aceite. Los eruditos no están de acuerdo en cuanto al significado del aceite, y eso merece nuestra atención. Si el núcleo de esta historia es que debemos estar preparados con aceite para el regreso de Cristo, entonces, ¿qué es el aceite? Lutero decía que es la fe. Otros lo han identificado con la piedad, las buenas obras, una relación personal con el Señor o con un sinnúmero de otras posibilidades. Para la mayoría es el Espíritu Santo. Ninguna parábola por sí misma describe completamente cómo debemos prepararnos para la venida de Cristo. Tal vez la mejor aproximación para captar el significado del aceite es examinar el contexto.
En la parábola de los talentos, el siervo fiel usa sabiamente los recursos que se le confían. Entonces, tener aceite significa practicar una buena mayordomía, buenas prácticas ecológicas, cuidadosa administración de nuestro tiempo y dinero, generosidad para quien está en necesidad, proclamación de la palabra. En el juicio de las naciones, el Hijo del Hombre recompensa a quienes han tenido misericordia de los más débiles. Entonces, amar a Dios y al prójimo. Tener aceite significa entonces generosidad para quienes tienen necesidad. ¿Qué cambios haríamos si supiéramos que Jesús viniera hoy a la medianoche? Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. El hecho de dormir muestra que la línea que las divide es muy delgada. Sinceramente creían estar bien. Sensatas era una muestra de seguridad y confianza, y en las insensatas, falsa seguridad y confianza. Hay un elemento básico en la parábola. No se sabe cuándo el Señor vendrá. Entonces, es peligroso dormir sin aceite. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La sorpresa fue tanto para las que estaban preparadas como para las que no lo estaban. A medianoche. La llegada nocturna del novio alude a que se desconoce cuándo será la segunda venida de Cristo. Cristo no va a esperar hasta que todos estén listos. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Entonces podemos decir que la preparación no es transferible. Nuestro carácter y obediencia no son transferibles. Un cristiano no puede hacer por el otro lo que éste debe hacer por sí mismo en preparación para la crisis que se avecina. ¿Está usted creyendo insensatamente en su relación con alguien más para la salvación? La salvación no es a través de mi papá, no es a través del esposo, no es ni siquiera por la iglesia. Cada uno de nosotros debe de tener su propio nombre escrito en el libro de la vida. Tener fe sin obediencia es como tener una lámpara sin aceite. Es absurdo. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La preparación es esencial ahora, pues llegará el tiempo cuando será imposible. La puerta se cerrará. Esta figura de la puerta cerrada aparece también en la parábola de la puerta estrecha. Esto quiere decir que la salvación no solo depende del ser humano, sino también del dueño de la casa, que cuando él quiera puede cerrarla. Puede ser una muerte, una enfermedad. Versículo 11 y 12 nos dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta otra figura también es conocida. En tu nombre echamos fuera demonios. Fueron palabras solamente. Al decir no os conozco, significa que no tuvieron una relación personal con Dios. Pensar que el número de los salvados y de los perdidos sea igual nos parece poco acertado, aunque debería advertirnos de que un gran número de personas serán desconocidas por Cristo en su venida. Aunque hasta el fin hayan sido muy semejantes a los que le aman.
En esta parábola también deja muy claro que hay tiempo para el arrepentimiento y tiempo cuando el arrepentimiento llega demasiado tarde. Cuando el esposo llega, es muy tarde para pedir prestado aceite. Es demasiado tarde para depender de nuestro prójimo. Es demasiado tarde para pedir por oración. Es demasiado tarde para prepararse. Cuando la puerta se cierra, es demasiado tarde para suplicar por misericordia. Entonces, estar preparados es vivir la vida del reino, vivir la calidad de vida descrita en el Sermón del Monte. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Velad pues, vigilad y estad atentos. En esta historia, las 10 vírgenes nos enseña que cada persona tiene que ocuparse de su condición espiritual. Lámparas apagadas cierran la puerta. Esta parábola divide el mundo en 2 equipos, la insensatez y la prudencia. En el equipo de la insensatez, estos son aquellos que a pesar de conocer al Señor, a pesar de conocer su palabra y al Espíritu Santo, no le obedecen, no aceptan su guianza, son tolerantes al pecado, lo permiten en otros y lo practican ellos mismos. Tienen su propio criterio del pecado. En el equipo de los prudentes, son personas preparadas, precavidas, previsores. Estos viven sometidos a la dirección del Espíritu Santo. Le obedecen aun cuando les duela y aun cuando cueste. ¿En qué equipo jugará usted? Lo que pasará con cada uno de nosotros está siendo decidido ahora mismo. Y lo estamos decidiendo nosotros mismos. Por favor, decídete ahora. Ahora es el tiempo de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de buscar los mandamientos de Dios y obedecerlos. Dios nos ayude a permanecer orando y vigilando para estar preparados para aquel día. Síguenos en YouTube, en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios. Esfuérzate y sé valiente. Juntos vamos a lograrlo. Así que adelante con Cristo.